En las vastas y misteriosas montañas de Michoacán, un paisaje de belleza cautivadora y secretos ocultos, se desató una historia que desafía la lógica y nos invita a reflexionar sobre los límites del ser humano. Imagina por un momento que te adentras en un entorno donde la naturaleza impera con su fuerza indomable, rodeado de árboles centenarios y el susurro del viento entre las hojas. Es en este contexto donde una pareja decidió emprender un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, lo que comenzó como una escapada romántica se tornó en una pesadilla escalofriante. Aquel día soleado, la pareja, movida por la curiosidad y el deseo de explorar, se aventuró a caminar por senderos poco transitados. Sin embargo, lo que parecía ser una sencilla excursión pronto se convirtió en un laberinto de incertidumbre. Al caer la noche, la densa niebla cubrió el terreno, dificultando no solo la visibilidad, sino también el sentido de dirección. Con cada paso, los ecos de sus risas se desvanecían en el aire frío, dando paso a una inquietante sensación de aislamiento. ¿Qué les había llevado a elegir ese camino olvidado por el hombre? La respuesta podría estar en las historias que cuentan los ancianos sobre estos bosques. Leyendas de criaturas que acechan entre los árboles y susurros que guían a los incautos hacia destinos inciertos. Mientras tanto, la ausencia prolongada de la pareja comenzó a preocupar a sus familiares y amigos. Se inició una búsqueda incesante. Equipos de rescate se movilizaron con la esperanza de encontrarlos sanos y salvos. Sin embargo, los días pasaron sin señales claras. La montaña guardaba silencio, como si hubiera engullido a estos dos espíritus aventureros. La desesperación crecía entre quienes los conocían. Cada minuto sin noticias se transformaba en horas interminables llenas de angustia. Meses más tarde, cuando ya muchos habían perdido la esperanza, un hallazgo inquietante cambió el rumbo de la investigación. En medio del bosque, escondida tras una maraña de ramas y hojas secas, se encontraba una cabaña abandonada. Su aspecto desgastado por el tiempo contrastaba con lo que alguna vez pudo haber sido un refugio acogedor. Fue aquí donde los investigadores encontraron al hombre. Su estado era preocupante. Estaba desorientado y marcado por el sufrimiento físico y emocional que había padecido durante su extraña odisea. Lo verdaderamente perturbador fue lo que hallaron en el sótano de aquella cabaña. Signos evidentes de lucha y sobrevivencia extrema. A medida que los especialistas comenzaban a reconstruir lo sucedido durante esos meses oscuros, emergieron preguntas inquietantes sobre las experiencias vividas por ambos en aquel lugar remoto. ¿Cómo había llegado él hasta allí? ¿Qué había ocurrido con su pareja? Las respuestas parecían tan esquivas como las sombras proyectadas por las llamas del fuego crepitante dentro de aquella cabaña. Al investigar más a fondo su experiencia en las montañas, los expertos comenzaron a considerar factores psicológicos complejos asociados con situaciones extremas. Estudios muestran que bajo condiciones críticas de estrés prolongado, es común que las personas experimenten desorientación temporal e incluso episodios disociativos. Esto plantea un dilema fascinante. ¿Qué es real cuando uno está atrapado entre los límites del miedo y la supervivencia? Las montañas no son solo un espacio físico, son un espejo oscuro donde reflejamos nuestros temores más profundos. Así comenzamos a escarbar en la mente humana, mientras nos adentramos en esta conmovedora historia, que nos recuerda que nuestra conexión con la naturaleza es tan frágil como poderosa. En medio del caos, hay lecciones importantes sobre resiliencia y autodescubrimiento, esperándonos al final del camino. Pero esa revelación aún está lejos. Primero debemos entender cómo esta travesía nos ha moldeado, no solo como individuos, sino también como sociedad ante lo desconocido. La montaña ha hablado. Ahora es nuestro turno para escucharla mientras buscamos respuestas a preguntas inquietantes sobre el viaje humano hacia la supervivencia frente a lo inexplicable. Las próximas etapas revelarán no solo los eventos extraordinarios sucedidos, sino también cómo esta experiencia transforma nuestras percepciones sobre el amor, el sacrificio y nuestra relación intrínseca con lo desconocido que habita no solo fuera de nosotros mismos, sino dentro también. El eco persistente de esta historia resuena aún entre las copas de los árboles mientras nos preparamos para seguir desentrañando los secretos enterrados bajo capas de tierra y tiempo, porque aunque algunas respuestas estén perdidas en las sombras del pasado,
Hay mucho más por descubrir si estamos dispuestos a mirar más allá del velo del misterio que rodea esta increíble narrativa humana. Las semanas transcurrieron y la incertidumbre se convirtió en una sombra persistente que envolvía a la comunidad local. La búsqueda de la pareja había comenzado con esperanza, pero pronto se transformó en un ejercicio de resignación. Los días pasaban lentamente, marcados por un silencio inquietante que llenaba el aire de expectativas no cumplidas. En las montañas de Michoacán, el entorno parecía cobrar vida propia, susurros del viento mezclándose con las historias de aquellos que habían desaparecido en sus senderos. Mientras tanto, los investigadores analizaban las pistas dejadas atrás por la pareja. Un mapa arrugado encontrado en su coche reveló rutas que llevaban a zonas menos transitadas de la sierra, lugares donde pocos se atrevían a aventurarse. Esto llevó a los expertos a preguntarse si estaban buscando no solo a dos personas perdidas, sino también respuestas sobre lo que significa realmente perderse en un entorno tan vasto y salvaje. Algunos teóricos comenzaron a explorar la idea de que perderse puede ser más que un simple error geográfico. Puede convertirse en una experiencia transformadora y liberadora. Sin embargo, esta transformación tenía un costo. El desasosiego aumentó cuando comenzaron a surgir rumores sobre avistamientos extraños en la zona. Algunos afirmaron haber visto luces brillantes danzando entre los árboles o escuchar risas lejanas que resonaban en la quietud nocturna. Estos relatos alimentaron un fuego de especulación y temor, llevando a algunos a cuestionar si había algo más allá de lo físico acechando entre las sombras de las montañas. Este clima de misterio amplificó el deseo colectivo de encontrar respuestas y provocó una mezcla de intriga y miedo. Días después, un grupo de rescatistas finalmente encontró un rastro. Huellas desgastadas marcando el suelo cubierto de hojas muertas. Siguiendo estas marcas, llegaron a una cabaña semiderruida oculta entre la densa vegetación. El lugar parecía abandonado, pero algo en su interior parecía latente, como si estuviera aguardando ser descubierto. Con cada paso hacia adelante, el corazón del grupo latía más rápido. El eco de sus pisadas reverberaba como si despertaran ecos del pasado. Cuando entraron, el aire era denso con el olor a humedad y moho. Las paredes estaban adornadas con fotografías desvanecidas que contaban historias olvidadas y recuerdos atrapados en el tiempo. Al fondo, una puerta rechinante conducía al sótano, donde se decía que habían escuchado ruidos extraños durante las noches previas. Con cautela, se acercaron y abrieron la puerta con movimientos lentos. Un crujido llenó el espacio mientras descendían los escalones oscuros. En el sótano encontraron señales claras de presencia humana. Ropa desgastada colgando en clavos oxidados y objetos dispersos que sugerían actividad reciente. Pero lo más inquietante fue un viejo diario abierto sobre una mesa cubierta de polvo. Las páginas amarillentas contenían garabatos incoherentes, llenos de desesperación y confusión. Pensamientos fragmentados sobre ser seguido por sombras y susurros provenientes del bosque circundante. La tensión aumentaba a medida que leían las palabras escritas con prisa. Cada línea parecía arrojar luz sobre el estado mental del autor, posiblemente uno de los miembros perdidos de la pareja. Era evidente que esos meses en las montañas habían dejado cicatrices profundas, no solo físicas, sino psicológicas también. La lucha interna entre lo real y lo imaginario se hacía evidente. ¿Habían sido víctimas del entorno o sus propios miedos les habían jugado una cruel broma? Afuera, mientras caía la noche sobre las montañas, los rescatistas sintieron como un escalofrío recorrió sus espinas dorsales al darse cuenta de que todavía quedaba mucho por descubrir antes de desvelar este misterio trágico. Las preguntas sobre lo sucedido aún flotaban pesadamente en el aire. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Por qué había llegado él hasta esta cabaña sola? La conexión entre ellos se volvía más compleja con cada pista encontrada. Una red intrincada tejida por amor y desesperación. Mientras continuaban investigando ese oscuro rincón del pasado, era evidente que cualquier respuesta traería consigo nuevas dudas e interrogantes sobre la naturaleza humana frente al abismo desconocido. La montaña seguía hablando en susurros apagados. Sus secretos eran antiguos como el tiempo mismo, y desafiaban cualquier intento humano por comprenderlos completamente. La búsqueda apenas comenzaba a descifrar este rompecabezas emocional escondido bajo capas invisibles del alma humana, porque al final, todos nos encontramos atrapados entre lo conocido y lo desconocido.
enfrentándonos constantemente al reflejo distorsionado que revela nuestra propia vulnerabilidad ante los ojos inquebrantables de la naturaleza. Mientras los rescatistas examinaban la cabaña, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. El silencio de la montaña se llenaba de murmullos, como si el lugar tuviera vida propia, ocultando secretos que solo podrían ser revelados a aquellos dispuestos a enfrentarse a sus demonios. Cada rincón de esa cabaña parecía guardar fragmentos de la historia de la pareja perdida, y las sombras danzaban en las paredes, mientras la luz parpadeante de las linternas proyectaba formas inquietantes que hacían eco de los temores escritos en el diario. La búsqueda había comenzado con un par de amantes que deseaban perderse en la inmensidad natural, pero lo que había ocurrido en esos meses de aislamiento era un misterio tan profundo como las propias montañas. La mujer seguía desaparecida y no había señales que sugirieran su paradero. Los rescatistas sentían el peso del tiempo sobre sus hombros. Cada día que pasaba sin noticias aumentaba la presión y el sentido de urgencia. La montaña, con su majestuosidad imponente, se convertía en un laberinto lleno de trampas invisibles. Estudios recientes han demostrado que el aislamiento prolongado puede alterar significativamente el estado mental de una persona. En situaciones extremas, donde la comunicación con el mundo exterior se interrumpe, el cerebro humano tiende a buscar patrones y significados incluso donde no existen. La realidad puede distorsionarse, y los pensamientos pueden volverse oscuros y paranoicos. Este fenómeno parecía reflejarse en las páginas del diario encontrado, donde las sombras y susurros mencionados por el autor podían ser interpretados como manifestaciones del estrés psicológico acumulado en medio de un entorno hostil. Mientras los rescatistas leían las últimas entradas del diario, una sensación de inquietud creció entre ellos. Las descripciones vívidas sobre alucinaciones y delirios construían un relato aterrador sobre cómo el miedo puede transformar la percepción de lo que rodea a una persona. El hombre que había sido encontrado en el sótano lucía desorientado y perdido. Su mirada vacía contrastaba con la energía vital que poseía antes del incidente. ¿Acaso había sucumbido al mismo destino que su compañera? ¿O su supervivencia estaba ligada a algún secreto oscuro? Con cada pista descubierta, se revelaban conexiones inesperadas entre los dos amantes. Había relatos sobre encuentros misteriosos con otros excursionistas durante su travesía inicial, personas cuya presencia efímera parecía cargar un peso significativo en sus vidas antes de desaparecer también en la vastedad del bosque. Algunos hablaban de una extraña figura observándolos desde lejos, mientras otros juraban haber escuchado voces susurrando advertencias sobre adentrarse demasiado en esas montañas. El tiempo seguía su curso inexorablemente, arrastrando consigo esperanzas y transformando el caso en un tema recurrente para los medios locales. Las teorías sobre lo ocurrido proliferaban como setas después de la lluvia. Unos afirmaban que habían sido víctimas de un ataque animal. Otros especulaban sobre rituales antiguos llevados a cabo por tribus olvidadas. Sin embargo, todas estas explicaciones carecían del peso emocional necesario para capturar la complejidad del vínculo entre aquellos dos seres humanos. A medida que los días se convertían en semanas sin respuestas definitivas, los rescatistas comenzaron a dudar sobre si alguna vez descubrirían toda la verdad detrás de esta tragedia. Cada salida al campo traía consigo un nuevo sentido del deber, combinado con la frustración ante lo desconocido. Estaban atrapados entre una búsqueda vital y una pesadilla interminable. Las mismas montañas que habían atraído a aquella pareja ahora parecían burlarse de ellos con su silencio ominoso. Las noches eran especialmente difíciles. La oscuridad cerrada envolvía todo como un manto pesado e impenetrable. Los ecos distorsionados del bosque alentaban pensamientos oscuros e inquietantes entre aquellos que intentaban desentrañar este misterio. Mientras tanto, dentro del sótano frío donde se había encontrado al hombre perdido, el aire estaba impregnado con un rastro extraño, una mezcla entre desesperación y una voluntad inquebrantable por sobrevivir. Es importante entender que muchos casos similares han sido documentados a lo largo de la historia humana. Personas perdidas en entornos inhóspitos cuyas experiencias trascendieron lo físico e influenciaron drásticamente su psique. Estos relatos nos recuerdan no solo las vulnerabilidades inherentes al ser humano frente a situaciones extremas, sino también nuestra capacidad para adaptarnos ante adversidades insuperables.
Con cada nueva búsqueda lanzada hacia las profundidades del bosque michoacano, surgían más preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos guardan realmente estas montañas? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor? Mientras tanto, el eco distante del bosque continuaba resonando, invitando a quienes escucharan a adentrarse aún más en sus misterios ocultos. Mientras las semanas continuaban su curso, la búsqueda se tornaba cada vez más angustiante. A medida que los rescatistas recorrían senderos y despejaban matorrales, el clima en Michoacán se tornaba más adverso. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, creando un suelo resbaladizo y dificultando aún más las labores de localización. Con cada paso, los voluntarios y profesionales de la búsqueda sentían el peso del tiempo, como si las horas se convirtieran en días, y los días en eternidades. Las familias de ambos miembros de la pareja aguardaban ansiosamente noticias, pero lo único que recibían era la misma incertidumbre que los rodeaba. El hombre encontrado en el sótano no solo había sobrevivido físicamente, su mente estaba plagada de recuerdos fragmentados y visiones oscuras que lo atormentaban. Al ser rescatado, no era solo un cuerpo encontrado, era un testigo silencioso de una experiencia desgarradora. Los interrogatorios iniciales revelaron poco. Palabras entrecortadas sobre sombras y ecos en la noche, destellos de luces que no parecían reales y susurros que parecían venir del interior del bosque. Lo que había experimentado durante su tiempo perdido se transformó rápidamente en un misterio para los investigadores, quienes buscaban respuestas a través de sus relatos confusos. Afuera, las montañas permanecían imponentes e indiferentes a la agitación humana. La densa vegetación ocultaba secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podrían llegar a entender. Mientras tanto, el entorno que antes había sido motivo de admiración, ahora se asemejaba a un laberinto oscuro donde las sombras danzaban como si tuvieran vida propia. La pareja había buscado aventura en esta vasta tierra natural, pero el destino les jugó una mala pasada. ¿Qué había realmente sucedido? ¿Por qué él había sobrevivido mientras ella seguía desaparecida? Los medios comenzaron a captar el interés por este caso extraño y trágico, volviendo la atención pública hacia la historia de amor y pérdida entrelazada con fenómenos extraños. Expertos en comportamiento humano empezaron a analizar lo ocurrido desde un enfoque psicológico. ¿Cómo puede una persona enfrentar tales adversidades? El dolor por la ausencia del ser amado y el instinto primario de sobrevivir se fusionan en momentos críticos, llevando al ser humano al borde de su capacidad mental. Las especulaciones sobre rituales antiguos cobraron fuerza en foros online, donde entusiastas del misterio compartían teorías sobre tribus desaparecidas o guardianes espirituales del bosque. Algunos hablaban sobre leyendas locales que advertían acerca del peligro inminente que acechaba a quienes se atrevían a adentrarse demasiado. Con cada nueva teoría surgía una inquietante pregunta: ¿es posible que algo desconocido hablara desde las profundidades del bosque? Estas ideas alimentaron tanto el miedo como la fascinación entre aquellos deseosos de resolver el enigma. Mientras tanto, en ese sótano helado donde el hombre fue hallado, restaban indicios visibles de su lucha por mantenerse vivo. Marcas desgastadas en las paredes, restos de alimentos improvisados y una atmósfera cargada de angustia y soledad. Su supervivencia no fue simplemente un milagro. Fue resultado de una combinación compleja entre instinto animal y determinación humana ante lo desconocido. En sus momentos más oscuros, reflexionó sobre su compañera perdida. Pensamientos recurrentes sobre ella lo mantenían aferrado a la vida. Si ella está allí afuera, debo encontrarla, repetía para sí mismo como un mantra desesperado. Este compromiso emocional emergió como una luz tenue entre la penumbra que lo rodeaba. A medida que los días se convertían nuevamente en semanas, sin rastro alguno de ella, sus recuerdos comenzaron a desdibujarse. Aquella montaña que habían ascendido juntos, ahora representaba un abismo insondable entre ellos dos. Al mismo tiempo, aquellos dedicados a su búsqueda seguían arrojando linternas e iluminando caminos perdidos dentro del denso follaje, con la esperanza titilante de encontrar alguna pista vital que condujera al paradero de ella. La comunidad local comenzó a organizar vigilias nocturnas en honor a la pareja desaparecida. Pequeñas fogatas iluminaban las noches frías mientras historias eran contadas entre murmullos reverentes sobre cómo el amor puede desdibujar límites y desafiar incluso las circunstancias más insuperables.
Sin embargo, tras cada historia compartida brotaban nuevas preguntas. ¿Qué sombras acechaban en esas montañas? ¿Cuáles serían los verdaderos límites del amor? Así continuó esta mezcla inquietante entre esperanza y desesperación, mientras uno luchaba por sobrevivir recordando intensamente al otro perdido en algún rincón oscuro e insondable del bosque michoacano. La búsqueda apenas comenzaba. La búsqueda continuó con la misma intensidad que había marcado su inicio. Los voluntarios, guiados por la esperanza y la determinación, recorrían cada rincón del bosque, iluminando senderos antes oscuros con sus linternas y sus corazones llenos de compasión. Meses pasaron, y las estaciones cambiaron, pero el fervor por encontrar a la mujer desaparecida no se desvaneció. La comunidad se unió como una familia. Unos traían alimentos, otros ofrecían refugio para quienes buscaban sin descanso en las frías noches michoacanas. Finalmente, tras semanas de búsqueda incesante, la suerte cambió. Un grupo de exploradores encontró una pista, un trozo de ropa desgastada atrapado entre unas ramas. Con renovada esperanza, siguieron el rastro que conducía a un área menos explorada del bosque. Tras horas de búsqueda, llegaron a una cabaña oculta entre la maleza. Lo que encontraron dentro era tan inesperado como perturbador. En el sótano, escondido en la oscuridad y en un estado de agotamiento extremo, estaba el hombre que había sido reportado como desaparecido. Cuando lo rescataron, su mirada hablaba de experiencias indescriptibles. Había pasado los días atrapado entre el deseo ardiente de sobrevivir y los recuerdos angustiosos de su compañera perdida. Mientras los rescatistas le ofrecían agua y alimentos, él apenas podía articular palabras. Su mente estaba sumida en pensamientos confusos sobre lo que había ocurrido con ella. Los equipos de búsqueda no se detuvieron allí. Su misión ahora era clara: encontrar a la mujer que aún permanecía en paradero desconocido. Las horas se convirtieron en días mientras esperaban ansiosamente cualquier noticia que pudiera traer esperanza o cierre a esta trágica historia. El desenlace llegó cuando un grupo de buscadores descubrió una señal más adelante en el bosque. Al acercarse, encontraron una pequeña fogata que aún humeaba débilmente. Cerca estaba un abrigo improvisado hecho de ramas y hojas. En su interior, hallaron objetos personales que pertenecían a la mujer desaparecida. Su chaqueta, algunos efectos personales y un diario desgastado donde había escrito sobre sus pensamientos en esos días difíciles. Las páginas del diario revelaron cómo ella había luchado contra las adversidades mientras intentaba sobrevivir sola, siempre recordando a su compañero y manteniendo viva la esperanza de reencontrarlo algún día. En uno de los últimos pasajes, escribió sobre cómo el amor puede ser tanto un refugio como una carga. Las palabras danzaban entre el dolor y el anhelo mientras describía su profunda conexión con él. A medida que los rescatadores leyeron esas palabras al hombre recién encontrado, el impacto fue inmediato. Las emociones fluyeron como un torrente desbordado. Entendió finalmente que aunque habían estado físicamente separados, sus almas permanecían entrelazadas por aquel amor indestructible. Finalmente, tras intensos días de búsqueda adicionales y con todo el apoyo comunitario detrás, se logró dar con el paradero de la mujer. Fue localizada sana y salva cerca del río donde habían caminado juntos por primera vez. El reencuentro fue emotivo. Lágrimas mezcladas con sonrisas mientras se abrazaban intensamente bajo los árboles del bosque que habían sido testigos tanto de su aventura como de su sufrimiento. Esta historia nos recuerda profundamente la fuerza del amor humano ante adversidades inimaginables. Con cada desafío superado juntos o separados por circunstancias externas, aprendemos sobre resiliencia y esperanza. En tiempos oscuros como aquellos vividos en Michoacán, es fundamental recordar que lo más importante no es solo sobrevivir físicamente, sino también mantener viva la conexión emocional que nos une a nuestros seres queridos. Así concluye esta historia notable no solo sobre la supervivencia, sino sobre cómo el amor puede guiar nuestras vidas, incluso en las sombras más profundas. A menudo olvidamos cómo nuestras relaciones moldean quienes somos. Esta experiencia nos invita a reflexionar sobre ello y valorar cada momento compartido con aquellos que amamos antes de perderlos, entre las brumas del tiempo o las dificultades del destino.